Bueno, muy buenas, y estamos en el siguiente video, donde en este caso nos vamos a centrar en la jugada torre de 1. La vamos a analizar en profundidad, siguiendo una partida entre Gata Kamsky, un experto, contra la berlinesa. La verdad que juega muchas veces con blancas estas posiciones y la maneja muy bien, y Roger, ¿sí?, jugando con negras. Luego de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Ahora, bueno, caballo F6, enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por, rey por, caballo C3, rey E8, H3, H5, torre D1, y bueno, ya tenemos en el tablero la jugada torre D1. Esta jugada la habíamos analizado en el video introductorio. La habíamos visto primero jugando un torre D1, pero básicamente es lo mismo. La idea del blanco es tratar de evitar que tenga muchas opciones aquí el negro, entonces bueno, por ahí tenga que decidirse solo por jugar rey E8 y dejar el rey en el centro, y no puede elegir jugar por ejemplo un alfil D7, rey C8, B6, rey B7, que son otros de los planes típicos que suele usar el negro en la berlinesa. La idea también de torre de 1, además de restringir las posibilidades de las negras, es tratar en algún momento de jugar por la columna D doblando las torres, ¿sí?, que es otra de las ideas importantes que debemos tener presente. Aquí la jugada alfil E7 es buena para nosotros. Hay que entender también que en ese tipo de posiciones jugar alfil G5 por parte de las blancas suele estar bien, que es una idea razonable. Entonces vamos a ver combinar ideas con alfil G5 y doblar las torres en la columna D se suele dar muy seguido. Entonces aquí alfil G5 y ahora alfil E6 por parte de las negras, y ya podemos ver que bueno, se han activado las piezas menores de las negras de manera relativamente fácil. Próxima idea por parte de las negras es jugar un torre de 8 para tratar de intercambiar alguna torre en la columna D, para obviamente tratar de reducir la ventaja espacial y quizás un tanto lo que tiene que ver con la posición, ¿verdad? Dado que bueno, momentáneamente la posición de las blancas es un poco mejor que la del negro, en el sentido de que bueno, yo tengo el rey en el centro y mis torres están todavía incomunicadas, mientras que bueno, si pueden darse cuenta, las blancas aún tienen ya tienen, digamos, todas sus piezas jugando, y por lo tanto pueden realizar, digamos, ideas como para tratar de tomar la iniciativa. Entonces, para reducir esto, generalmente se suele emplear ideas como torre de 8, cambiando un par de torres. Otra idea también a tener en cuenta es la jugada H4, donde vamos a ver que la torre, que momentáneamente está un poco pasiva y que le va a costar mucho activarse, que no les extrañe ver jugadas como por ejemplo torre H5, donde la torre va a tomar un muy buen protagonismo en la lucha, como ya hemos visto en el video introductorio, y hemos explicado mucho estas ideas. Entonces aquí bueno, G3, y en este caso surge otra idea muy interesante por parte de las negras, y es una jugada buena, que es la jugada torre G8, una jugada extraña. Por supuesto es una jugada muy profunda, de una comprensión posicional realmente grande, ¿verdad? La idea que persigue el negro es jugar la sencilla F6. Entonces con esta jugada F6 lo que planeo es que se produzca un intercambio en la casilla F6 y que se termine abriendo la columna G, lo cual eso favorecerá por supuesto la posición de mi torre de G8, y por lo tanto ya no se va a ver un tanto extraño como quizás se lo puede ver en este momento. La torre en G8 sería lo que bueno, Ninzovich en algún momento en su libro Mi Sistema lo llamó la jugada misteriosa de torre. Es una jugada de torre que se ubica en una columna cerrada, pero que bueno, sabiendo que puede llegar a abrirse en el futuro, no es tan descabellada, ¿verdad? En este caso rey en H2 es una jugada buena por parte del blanco, es un movimiento profiláctico, mejora la posición del rey y por supuesto si se va a abrir la columna G es lógico quitar el rey de esa posición. F6, la idea que bueno, ya las negras perseguían, E por F6, G por F6, y ahora como pueden ver la torre pasa
a tomar protagonismo de la lucha y ya no se ve tan patética o tan extraña, mejor dicho, en G8 como si pasaba unas jugadas atrás. Luego de alfil en F4, caballo a D6, y bueno, aquí ya tenemos en el tablero una posición muy importante, también típica a considerar, que tiene que ver con la configuración de peones. Como podemos ver, esta es una configuración típica que se puede llegar a dar muy seguido en nuestras partidas de la berlinesa. Por supuesto, si comparamos la configuración de peones, vamos a decir, bueno, el blanco está mejor claramente, porque bueno, obviamente tiene una mejor configuración, mientras que nuestra configuración de ambos lados del tablero está dañada. Pero lo cierto es que hay que indagar un poquito más y no quedarse con esta superficialidad que puede llegar a ser dañino, ¿no es cierto? En este caso, el negro, a pesar de tener la configuración dañada, estamos ante la presencia de una posición abierta, con lo cual esto garantiza, digamos, que los alfiles obtengan un juego realmente importante y sea muy peligroso para las blancas. Los caballos de las blancas no tienen muy buenos puestos de avanzada, porque si se fijan, la casilla D5 está controlado precisamente por los peones que en teoría son débiles, pero que cumplen una función defensiva muy importante a nivel central. La casilla D5 tampoco está disponible, dado que el peón de F6 está controlando la casilla D5, entonces podemos ver ya cómo los peones, a pesar de estar debilitados, también realizan funciones importantes y hacen que, bueno, obviamente sea una posición difícil de evaluar desde el aspecto para ver quién está mejor, ¿verdad? No podemos dar una estimación porque, bueno, obviamente es una posición compleja y vamos a tener que jugarla para saber qué sucede. También hay que mencionar que, bueno, los peones del flanco de rey no están tan débiles como parecen y es difícil que las blancas puedan llegar a atacarlos de manera eficiente. Por lo tanto, habiendo dicho esto, también, por cierto, se va a jugar un rey F7 tarde o temprano para tratar de activar y de conectar las torres, que eso siempre también es importante. Así que bueno, por eso caballo D6 es interesante. Ahora existen dos posibilidades. Una es la jugada caballo D4 y otra es la jugada caballo E2. ¿Qué intenta hacer la jugada caballo E2 de importante? Bueno, quiere jugar B3 y C4 para restringir la actividad de las piezas menores, ¿sí?, de las negras. Pero en este caso deberíamos tratar de jugar sobre esta casilla. Es una casilla que momentáneamente la ha descuidado el blanco, está un tanto debilitada y por lo tanto es un punto que tenemos que aprovechar inmediatamente. Entonces, luego de caballo E2 jugamos rey F7, B3 y torre A E8. Como pueden ver, las piezas se ubican para tratar de mirar hacia esa casilla debilitada del blanco. Luego de C4, caballo E4, y el juego de las negras es realmente excelente, por lo tanto no hay nada que discutir sobre que las negras tienen una posición muy buena. Entonces caballo D4 quizás sea lo mejor. Aquí, bueno, obviamente alfil D7, no queremos perder momentáneamente ese alfil. Ahora torre D3 es la mejor jugada. Por cierto, la jugada torre E1 se podría llegar a plantear, pero luego de rey F7, caballo E4, B6 para controlar el salto del caballo hacia la casilla C5, torre A D1, torre A D8. Creo que, bueno, el negro está perfectamente bien. Un plan que podría llegar a realizar el negro es tratar de jugar C5, activar su alfil por la casilla C6, tratar de doblar las torres en la columna D. Así que bueno, yo creo que con todo esto que acabamos de decir, sumado a la pareja de alfiles, me parece que también el negro obtiene una posición muy buena y bueno, son de esas posiciones que realmente son muy preferibles y que queremos llegar jugando la berlinesa. Torre de 3 por eso es un poco mejor. Y bueno, rey F7, torre E1, torre G E8, torre D D1, alfil en F8,
Y en este caso alfil C1 se juega en la partida, que es una jugada dudosa, ¿verdad? Una jugada mala. Dado que bueno, no es fácil ver qué pretende hacer el blanco con esta jugada, hubiera sido mucho más razonable tratar de restringir el juego del alfil blanco, jugando por ejemplo un F3, un G4, le quitamos un poco de actividad a ese alfil, que siempre es importante. Pero en este caso la jugada alfil C1 prácticamente lo deja con muy buena posición al negro. Jugamos torre a D8, torre por rey G2 y C5, realizamos el plan que ya hemos mencionado anteriormente, caballo D E2, y en este caso aprovechamos para mejorar este alfil, que gracias a que el blanco no se preocupó por restringir la actividad, ya podemos ver el efecto que eso causa, ¿verdad? Logra una posición muy buena y el blanco está en problemas. Y aquí luego de torre D5, que parecía ser una jugada realmente razonable, lo cierto es que es una jugada muy mala y que llevó a la pérdida material por parte de las blancas, y que bueno, obviamente le llevó también a perder la partida. Un blunder, un error garrafal, ¿sí? Blunder en inglés, torre por E2. Por lo tanto, tuvo que abandonar el blanco, y la partida ganada inmediatamente por Lisicki contra Talev, jugada en el 2002 en Moscú. Así que bueno, esto es todo lo que tengo que decir sobre esta variante torre de 1. Ha quedado claras las ideas y bueno, creo que no van a tener inconvenientes para jugarla en la práctica de torneo diario. Así que bueno, nos vemos y no se olviden de poner un me gusta al video.